¿Me escucha? Bueno, es pregunta de parcial. Cuando vean que haya una opción o una pregunta que diga que el piloto que vuela más bajo se irradia más, recibe más radiación ionizante, es falso. Mientras más altura, más radiación. Y después, otra cosa que recién lo dije, que la atmósfera, la capa de ozono, este, nos protege y sirve como blindaje. Más o menos se compara con una capa de plomo de 1 metro aproximadamente. Eso también, pregunta de parcial. Después, uno de los compuestos naturales que más está entre nosotros es el potasio 40, que ese elemento está en las bananas también y es radioactivo. Esto no. Después, de las fuentes radiactivas, podemos tener fuentes abiertas o fuentes cerradas. Y después, eso es cuando el compuesto, cuando la fuente es un compuesto radioactivo. Y después tenemos las fuentes radiactivas que son artificiales, que pueden ser no sé, el tubo de rayos X, el tubo del tomógrafo, el tubo del arcón C, y ahí es distinto. Pero cuando la fuente de radiación es un compuesto, se puede clasificar en compuesto abierto o sellado, ¿no? Eh, el abierto es el que está expuesto al medio ambiente y el cerrado es el que está contenido en un recipiente eh, y está estancado ahí. ¿Ah? Eso también, pregunta de parcial. Después, los equipos que tienen o que son fuentes de radiación, pero en realidad son una fuente de radiación artificial, generan la radiación, los rayos X, y no producen, producen los rayos X, pero no los almacenan. O sea, una vez que se dispara, esa radiación no queda almacenada. ¿Se entiende esa diferencia? Ya lo habíamos visto. Es la primera clase. Bueno, y después, de acá, a ver. Cuando se utiliza la radiación para todo lo que son alimentos, eh, el logo sería ese y tiene varias ventajas. Presten atención a las preguntas, porque una de las ventajas es que la radiación que se utiliza para mejorar los alimentos, porque casi siempre son verduras o frutas, no deja residuos de radiación en los productos. ¿Ah? No es que se va a irradiar ese producto para mejorar, porque no le salgan más brotes o para matar a alguna hormiga o lo que sea, y le va a quedar radiación almacenada. No, no le va a dejar residuo de radiación. Y además no va a aumentar la temperatura de esa verdura o esa fruta. Y acá no, acá tampoco. Bueno, de acá después tenemos los efectos estocásticos y los deterministas. Esto está en varias preguntas. ¿Cuáles eran los efectos estocásticos? Pregunta de parcial.
Ojo que puede decir una respuesta a los efectos estocásticos y decir lo que significan los deterministas y ser falsa. Presten atención. ¿Cuáles eran los estocásticos y cuáles eran los deterministas? Los deterministas son los efectos que sí o sí van a pasar si el paciente o nosotros nos irradiamos con cierta cantidad de dosis. Ya se sabe que a cierta cantidad de dosis va a haber tal consecuencia. Ya está un estudio hecho y ya se sabe que a tal dosis va a haber tal consecuencia. Esos son los efectos deterministas. Mientras más dosis, peor va a ser la consecuencia. La severidad va a ser peor. Y después tenemos los efectos estocásticos, que son más bien por probabilidad y hereditarios, pero a su vez, al irradiarse el paciente o nosotros, esa probabilidad va a aumentar. Esa probabilidad de tener, no sé, cualquier sea la consecuencia, aumenta cuando nos exponemos a radiación. Pero más bien depende de probabilidad, factor genético, hereditario, y no únicamente de la cantidad de dosis que recibamos. Ah, esas dos cosas, pregunta de parcial, varias preguntas. ¿Me escuchan? Mientras más sea la dosis, peor va a ser el efecto determinista. Y mientras más sea la dosis, más probabilidad de tener un efecto estocástico. Y bueno, los objetivos de la protección radiológica es prevenir los efectos deterministas y limitar o minimizar la probabilidad de los efectos estocásticos. De esta diapo es... Esto no. A ver, esta que es cortita. Los portátiles. ¿Qué pregunté de acá? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer un portátil en cuanto a radioprotección? Eh, de acá pregunté. De acá no. ¿Cuál es la parte negativa de los portátiles? Bueno, la dosis que recibe el personal, los enfermeros o los médicos que estén ahí en la sala, en la misma sala que el paciente que se le está haciendo la placa, o en la sala de al lado, que por lo general están separados por yeso las paredes o a veces solo son una cortina. Entonces no está preparada la instalación para que se hagan rayos X. Eso es una de las cosas malas de los portátiles en cuanto a radioprotección. Después, que siempre hay menos control de lo que es la técnica. Y, a ver, ¿qué más? Pregunté por el parcial, esto no. Ah, y después la posibilidad de repetición, que muchos de los portátiles, de las imágenes de los portátiles, se pueden llegar a repetir. ¿Por qué? Porque las condiciones de hacer una radiografía portátil no es lo mismo que hacerla en la sala de rayos. Así que bueno, al repetir esa imagen, el paciente otra vez se come la misma dosis o más o lo que vayamos a hacerle al repetir. ¿Tá? ¿Se entiende? Un poquito. A ver qué más puse para el parcial. Y bueno, esto está. No me queda la diapo. Ahí. ¿Cuál es la ley
o lo que más hablamos de lo que es la protección radiológica, el criterio ALARA, que dice que a la hora de irradiar con radiaciones ionizantes, tenemos que utilizar la dosis tan baja como sea razonablemente posible. Esto hablando también de las repeticiones de las radiografías. Si nosotros vamos y hacemos la placa con una dosis muy alta, está mal, pero una dosis muy baja también, porque no nos va a quedar bien la radiografía y vamos a tener que repetirlo. Así que siempre tener en cuenta el criterio ALARA, que es a la hora de hablar de lo que son las radiaciones ionizantes, tiene que ser la dosis tan baja como sea razonablemente posible. Eso, pregunta parcial, está en el parcial. Bueno, para un poco también, alguna de las opciones que puede estar sobre este tema, el radiólogo siempre tiene que usar el dosímetro, siempre, alejarse lo más posible que pueda del tubo de rayos X y avisar al resto de la gente que van a disparar, que van a hacer la radiografía, ¿está? Esas son como las cosas que podemos llegar a hacer en los portátiles, alejarnos nosotros, avisar y, bueno, usar el dosímetro y obviamente lo que dijimos recién del criterio ALARA, de utilizar la dosis tan baja como sea posible, ¿no? Ni más ni menos, lo exacto, para que la placa quede bien, no haya que repetirla, pero no pasarse del mínimo necesario. Y bueno, después acá, el posicionamiento de lo que es la placa de portátil, que por lo general tendría que ser tórax. Bueno, esto no lo pregunté para el parcial, pero no está de más. Siempre poner perpendicular el tubo y el chasis que va atrás de la espalda del paciente, colocarlo bien derecho al paciente también, que no quede todo tirado ahí como la imagen de la derecha, que quede lo más derecho posible. A veces los pacientes están dormidos o están en una posición tan todo duro los pacientes y no se pueden acomodar, no se pueden enderezar y quedan así, ¿tá? Pero bueno, de esta diapo eso entonces. Está bastante fácil el parcial. Esperen que voy por orden de las preguntas. Este. Bueno, ¿qué es la radioprotección? Es la ciencia que estudia todos los procedimientos, todos los procedimientos que podemos hacer para proteger a todas las personas que están expuestas a las radiaciones ionizantes y disminuir en lo posible todos los efectos que pueden llegar a producir. ¿Cuál es el objetivo de la radioprotección? Prevenir, esto pregunta parcial, los efectos deterministas y limitar o disminuir la probabilidad de los efectos estocásticos. Perdón. ¿Cuáles son los principios de la radioprotección? La justificación, re importante, que el estudio que vayamos a hacer esté justificado, que no sea un estudio porque sí, que tenga más aporte, más beneficio el paciente que riesgo, siempre, eso es riesgo, que el aporte del diagnóstico que tenga el paciente sea mayor al riesgo que le conlleva hacerse ese estudio. Después, optimización, lo que hablamos del criterio ALARA. ¿Qué dice? ¿Qué era lo que dice el criterio ALARA? Perfecto, utilizar la mínima dosis posible. Eso, pregunta de parcial. Y después, reducción de la dosis
lo mismo de recién. Utilizar cada vez menos dosis. Tratar de hacer radioprotección. Si es un paciente chico, utilizar bien la técnica. Optimizar. Limitación de dosis. Acuérdense que cuál es el límite de dosis que existe acá en Uruguay. Los pacientes, ¿qué límite de dosis tienen? También, pregunta de parcial. No, no tienen el límite de dosis. El paciente no tiene límite de dosis. Eso pregunta de parcial. ¿Nosotros qué límite de dosis tenemos? ¿Se acuerdan? Bueno, tenemos 20 al año en un periodo de 5 años, lo cual un año nos podemos pasar hasta 50, pero en ese periodo de 5 años no podemos pasarnos de los 100, ¿no? Ese es el límite de dosis que tenemos nosotros. Si nos pasamos, nos certifican y no podemos trabajar. Más allá de las consecuencias que podemos llegar a tener por habernos irradiado tanto. El paciente no tiene límite y el público general, que puede ser el acompañante, puede ser la persona que trabaja en farmacia, que capaz que está pegado a la sala de rayos, tienen 1 milisievert al año. ¿Está? Claro, está claro eso porque eso pregunta de parcial. Anótenselo y después se lo repasan. Nosotros 20 al año o 50, pero en un promedio, en 5 años, un promedio de 100 milisievert. El paciente no tiene límite y el público en general 1 milisievert. Bueno, ¿en qué? ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, nosotros se nos considera como trabajador ocupacionalmente expuesto. O sea que mientras que estamos trabajando, nos estamos exponiendo a radiaciones ionizantes. Estamos directamente expuestos a los equipos que generan radiaciones ionizantes. Y además que manipulamos la fuente de rayos. Eh, bueno, eso, de acá de más nada. Lo mismo que venimos hablando, que el público en general tiene 1 milisievert de límite. Y bueno, después hablando un poquito de lo que es la radiología intervencionista, que por qué le damos tanta importancia, porque es dentro de nuestro trabajo donde más radiación recibimos. ¿Cuál es la radiología intervencionista? Puede ser Block, puede ser el angiógrafo o puede ser el telecomandado. Todo lo que se utiliza, radiaciones ionizantes y fluoroscopía, que son las técnicas con rayos X que generan una imagen en movimiento, o sea, como un video en vivo de la anatomía del paciente. Entonces, al estar irradiando más tiempo, el disparo dura más tiempo para hacer el video. Bueno, acuérdense que mientras más tiempo, más carga, o sea, más miliamper, más tiempo y menos distancia de la fuente de rayos a nosotros, vamos a recibir más dosis. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es? Este tipo de radiología, que es la radiología intervencionista, es donde más nos irradiamos. ¿Cuáles son como las 3 cosas o leyes o normas de radioprotección que podemos utilizar para protegernos? También, pregunta de parcial. Todo lo que digo es porque lo pregunté en el parcial, ¿está? De acá, los límites de dosis, apréndanselos porque están en el parcial.
Bueno, primera norma, la distancia. Alejarse lo más que se pueda de la fuente de rayos. La dosis va a disminuir con el cuadrado de la distancia, por la ley del inverso del cuadrado. ¿Se acuerdan de la ley? La dieron con Andrés y la dieron conmigo en las dos materias. Mientras más lejos del tubo o de la fuente de rayos, mejor. ¿Cuánto va a disminuir la dosis que recibamos? Bueno, el cuadrado de la distancia que nos alejemos. Eh, Eso en cuanto a distancia. Después el blindaje. Siempre poner algo protector de plomo, de un material que sea que frene los rayos X entre la fuente de rayos y nosotros o el resto de las personas. Y después lo que hablábamos recién de lo que es la radiología intervencionista y de la consecuencia mayor o de lo particular que tiene la radiología intervencionista es el tiempo de exposición. Disminuir la duración del disparo de rayos X. ¿Me escuchan bien? Bueno, a la hora de de ir a trabajar al bloc o al angiógrafo, para cuidar al paciente lo que podemos hacer es acercar o alejar el tubo y acercar el intensificador al paciente, así se irradia menos. Después, minimizar lo que es el receptor del paciente, la distancia, la menos posible, hacer el mínimo tiempo de disparo, evitar también las aplicaciones que son para agrandar o para hacer lupa, esas generan que se utilice más radiación de la habitual y usar siempre la colimación. Porque cuando nosotros colimamos, estamos dejando de irradiar parte del cuerpo del paciente que no es necesario irradiar. Bueno, ahí tenemos los chalecos. Después, esto ya está. ¿Cuál es la autoridad reguladora de acá de Uruguay? Se llama Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección. Eso también, pregunta de parcial. Esa es la autoridad reguladora de acá de Uruguay, que es encargada de regular todos los equipos o todas las instalaciones que tienen radiaciones ionizantes. Bueno, esta diapo ya está. ¿Preguntas? Está bastante fácil. No, son 10. Lo que pasa es que, claro, cada pregunta tiene 5 respuestas. O 4, algunas. Parecen más, pero no. Yo pasa que repito mucho las cosas. ¿Qué más? Acá. Esto. Son cosas fáciles y que ya saben ahí. Y algunas cosas las pueden sacar con sentido común. El diseño de las salas, ¿tá? Está dividido en zonas. Ahora vamos a ver. Tenemos la de área de permanencia limitada, la de reglamentaria y la de acceso prohibido. ¿Tá? Pregunta de parcial, en el acceso prohibido, en una dosis única, es posible que la persona que esté ahí en esa área supere ya el límite de dosis preestablecido. Eso es pregunta de parcial. Así seamos nosotros, el público o el paciente, que no tiene límite, pero el público, nosotros, con una dosis única, podemos llegar al límite.
O sea que el acceso prohibido, el área de acceso prohibido, vamos a recibir mucha dosis. Eso está en una de las respuestas. Bueno, sigo. En la sala tenemos dos tipos de barreras. Tenemos la primaria, que es una de las paredes, que es la pared donde está colocado el buki de pared, donde por lo general se hacen las radiografías de pie con los pacientes que se pueden parar, los pacientes que colaboran. Esa sería la barrera primaria, esa pared. Esa pared donde está ubicado el buki de pared es la barrera primaria. Y después las secundarias son todas las otras paredes y el piso. Estaba pregunta de parcial también. De los blindajes fijos de la sala, la barrera primaria es donde está el buki de pared. Se le dice primario porque se supone que ahí se hacen la mayoría de las radiografías, que en esa pared es como hacia dónde apunta el haz de rayos X o el haz director, porque después tenemos radiación dispersa, tenemos el haz que en realidad es un haz cónico y que puede ser que alguno de los rayos o sea, no va a ser perpendicular. Bueno, a la hora de instalar o diseñar una sala de rayos X, tienen que tener en cuenta el tipo de equipo que van a poner, qué cantidad de veces se va a usar al día o con qué frecuencia. No es lo mismo que se haga 3 placas que se haga 50. ¿Dónde? Mirando hacia dónde se va a poner. Este, dónde va a estar la barrera primaria, o sea, el buki de pared, y también dónde va a estar nuestra consola. Todo eso se piensa a la hora de diseñar una sala. Además, se va a ver en el plano de donde esté esta sala de rayos, qué hay en las habitaciones que están pegados. Eso también, importante. Bueno, ¿qué tipo de equipo se va a usar? No es lo mismo un equipo de rayos que un angiógrafo. Y hacia dónde se va a dirigir el haz primario. Después, otra cosa re importante es el kilovoltaje promedio que se va a utilizar ahí. ¿Por qué puede ser? Esto es pregunta de parcial. Al final todo era pregunta de parcial. No, mentira. Claro, mientras más kilovoltaje, más puede pasar que esos rayos X atraviesen el blindaje que tenga las paredes. Entonces, en salas que promedian mucho kilovoltaje en los estudios, se va a aumentar el espesor del blindaje, ¿tá? Para proteger más. En salas que capaz que el kilovoltaje es muy chico porque de repente es una sala pediátrica de rayos nomás, bueno, ahí capaz que no hay tanto problema y el blindaje puede ser menos. Después la cantidad y tipo de procedimientos también importa, no es lo mismo lo que dije recién, que se hagan 3 placas, que se hagan 50. Y bueno, pero lo más importante es el promedio de kilovoltaje que se va a utilizar. Bueno, eso es importante. Después, otra de las respuestas que hay, o de las preguntas, dice que nosotros tenemos que estar en las consolas, alejados de la fuente de rayos, y que vamos a estar mirando por un vidrio al paciente, y ese vidrio no, dice que no importa o no tiene importancia si es plomado o no. Eso es falso. Ese vidrio siempre tiene que ser o un plástico o un vidrio que tenga protección, siempre. Bueno, esto ya lo vimos.
Bueno, después las puertas y sí, las puertas que sean corredizas o puertas común y corrientes tienen que tener también una capa de plomo o no pueden ser ni de madera ni de yeso únicamente porque el yeso y la madera en realidad no sirven de blindaje, no paran los rayos X. Tiene que ser una puerta, no sé, de espesor de 2 metros capaz. La madera y el yeso no es blindaje para los rayos X. No, acá no. Bueno, esto no. Algo importante es ¿qué pasa con el piso y el techo? El piso y el techo tienen que tener una capa de plomo o el cemento que se utiliza para hacer el piso o el techo, así sea del material que sea, que por lo general puede ser Portland o no sé, o cemento, eh, ese material tiene que ser muy concentrado o una concentración específica para que sirva de protección y que frene los rayos X. Pero esperen, acá. Después, de los problemas que más pasan en los diseños de salas son las esquinas, ¿tá? Cuando dejan sin superponer una lámina de plomo de la otra en las esquinas, por ahí sale radiación, ¿tá? Ese es el problema más habitual, que es cuando no solapan una lámina con la otra. Entonces, en esos bordes se filtra radiación. Después lo que hablamos del vidrio, no sirve el vidrio normal, tiene que ser un vidrio que sea plomado o un PVC plomado, que hay también. El problema del PVC es que queda amarillo, o el acrílico, va quedando como amarillo y no se ve, queda feo. Bueno, problemas. Entonces, las esquinas y todo lo que sea agujeros en la sala. Así sea un clavo para poner un reloj o un cuadro, o la ventanita o la puerta que tiene entrada y salida. Todo eso son problemas para el blindaje de la sala o para el diseño de la sala, porque a la hora de hacer esos agujeros, tienen que estar también solapados las láminas de plomo y además esas aberturas, así sea la ventana, este, el vidrio plomado de la sala de control, de la sala del comando o la puerta, tiene que ser también plomado, ¿tá? Bueno, los clavos, los tornillos, todo lo que se ponga en la pared, los marcos de la ventana. Y acá está el piso, que puede ser de hormigón o concreto, y tiene que tener sí o sí una densidad bien alta. No sirve un hormigón que sea liviano. Bueno, de acá. Después el ministerio va y hace toda la verificación de toda la sala. Una vez cada 5 años, se hace la verificación y la aprobación. El ministerio da habilitada una sala por cierto periodo de tiempo y después, cuando se vence ese periodo, tiene que ir a hacer otra vez una inspección. Bueno, vamos a otra. ¿Tienen preguntas? Parece más largo de lo que es, pero está fácil. No, siempre
Cuando hago los parciales múltiple opción, terminan rápido, por lo general, los parciales. Les va bien también. Bueno, radioprotección. ¿Quién me dice o me explica los tres principios de la radioprotección? Y están recontra preguntados en todo el parcial. Y ahí están los dibujos. Tiempo de exposición, minimizar el tiempo de exposición. Después, bueno, el tiempo que viene de la mano con la cantidad de técnica. ¿Por qué? Porque es un producto tiempo por carga. ¿Ta? Eso disminuir lo más posible. Después tenemos la distancia. ¿Qué pasa con la distancia? Miren que las opciones son bobas, pero a veces después se equivocan. Yo lo repito ahora como un loro y parece que estoy repitiendo todo, pero después hay una opción que dice, mientras más cerca del tubo, mejor para la radioprotección. Y ustedes van y la marcan como verdadera. Entonces presten atención, hay que leer bien, después leen por arriba y marcan cualquier cosa. Distancia. Alejarse lo más posible de la fuente de rayos. ¿Tá? ¿Cuánto disminuye la dosis cuando nos alejamos? Bueno, con el cuadrado de la distancia. Y después lo que tenemos es el blindaje. Siempre que podamos, utilizar todo el blindaje disponible. Así sea chaleco y protector tiroideo, que es lo mínimo. Después, si hay lentes, si hay guantes, lo que haya, utilizar todo lo posible. Esos son como los tres principios. Y tener en cuenta el criterio Alara, que, ¿qué es lo que dice? Bien, utilizar lo mínimo razonablemente posible. Bueno, acá es lo mismo, minimizar el tiempo. ¿Por qué? Porque viene de la mano de la cantidad de dosis. Mientras menos tiempo, menos dosis. Mientras menos dura la exposición, mejor. Después minimizar la distancia. ¿Qué pasa cuando minimizamos la distancia? Hay que aumentarla, no minimizar. Porque si nosotros achicamos la distancia foco-receptor o foco a nosotros, nos vamos a irradiar más. Mientras menos distancia, peor. Ahí está mal. ¿Se entiende? Está re claro. Lo vimos mil veces, ¿no? Bien. Y el uso de blindaje, que son muchos los tipos de blindaje, pero aunque no lo crean, es poca la gente que usa. Gente que está trabajando todo el día en el blog, está sin chaleco todos los días. Pero es como todo en la vida. Puede pasar que alguien que no se cuida, no sé, fuma, no sé, voy a tirar bolazos, eh, no hace deporte, no sé, todo lo que no se recomienda hacer para la salud. Y capaz que en la vida no le pasa nunca nada porque tiene suerte. Acá es lo mismo, capaz que una persona que no se cuida nada de las radiaciones ionizantes, capaz que no le pasa nada. Pero ya están los estudios, por algo hay estudios, por algo sí hay gente que le han pasado consecuencias. Tengo varios compañeros que han tenido cáncer de tiroides. No es casualidad, es que estamos expuestos a radiación.
Solo que a veces las radiaciones que estamos expuestos son bajas. Tenemos suerte porque son bajas. Pero hay que usar todo lo que hay en el servicio en cuanto a blindaje. Por más que pese el delantal, hay que utilizarlo. Si hay una opción en el parcial que dice para, para la cirugía, no sé, de menos de media hora, no es necesario ponerse chaleco o protector tiroideo. ¿Ustedes qué piensan de esa opción? Siempre hay que ponerse, siempre, ¿no? Bueno, por lo general los chalecos los van a ver así. Con suerte están colgados bien prolijitos. ¿Qué pasa con los chalecos? Tienen una vida útil, ¿por qué? Porque están hechos, tienen una lámina de plomo, que es lo que nos hace de blindaje, y ese plomo, con el uso de esos chalecos, que es como una vestimenta, se empieza a quebrar. ¿Por qué? Porque se arruga, no lo cuelgan o mismo del uso, el plomo se desgasta. Entonces, cuando se entra a quebrar, por esas quebraduras o rajaduras, empieza a pasar la radiación. Entonces, una vez cada cierto tiempo, se van a chequear todos los chalecos o los blindajes que hayan en el servicio y ver, según las indicaciones de lo que es el ministerio, cuáles se descartan y cuáles pueden seguir marchando. ¿Tá? Eso se hace en el tomógrafo. Bueno, ¿qué más? ¿De qué está hablando acá? Que yo pueda haber preguntado. No. Después lo otro, el filtro, ¿a qué nos ayudaba? ¿Qué era lo que hacía el filtro? Esto también, pregunta de parcial. ¿Eh? El filtro no, el filtro se quedaba con los rayos de menor intensidad que salían del tubo. Es, el filtro hace únicamente radioprotección. Bueno, y después algo importante, la justificación del estudio. Siempre debe estar indicado por un médico, ¿tá? Y ser mayor el beneficio que va a tener el paciente de tener ese estudio a el riesgo que pueda tener por irradiarse por ese estudio. ¿Por qué se habla mucho de la justificación? Porque se supone que hay muchos estudios con rayos X que son innecesarios. Después, tener cuidado con la repetición de los estudios. Dar la técnica adecuada, saber lo que estamos haciendo siempre va a ayudar. Y bueno, después, radioprotección en el embarazo. ¿Qué pasa con las pacientes embarazadas? Pregunta de parcial también. ¿Por qué hay que cuidarlas más? Sí, porque el bebé está en constante formación. Habíamos visto en radioprotección que mientras todo lo que está en formación, las células que se están formando, los tejidos que se están formando, los órganos que se están formando, cuando se irradian y si mutan, es más probable que se hagan más daño que una célula que ya está formada o un tejido que ya está formado o un órgano que ya esté pronto. Todo lo que está en formación va a hacerse o va a recibir más daño que lo que ya está pronto. Entonces, el feto en los primeros 3 meses es donde crea casi todos los órganos. Mientras menos tiempo tenga de embarazo la paciente, más radiosensible va a ser el feto. ¿Se entiende eso que ya lo venimos dando hace pila?
lo van a tener capaz que en una opción que diga al revés. Mientras no sé, que diga el feto que está a término, que tiene la paciente que tiene 8 meses de embarazo, es más radiosensible que la que está en los primeros meses. Eso es falso. Tener mucho cuidado con las pacientes embarazadas, consultar siempre. Y bueno, eso es lo que pregunté para el parcial. Bueno, ven acá que dice un dato que la mayor cantidad de dosis que recibimos, nosotros los trabajadores expuestos, es de la fluoroscopía o los equipos móviles, que fue lo que vimos recién. El 95% de la dosis la recibimos de ahí, que es del blog o del angiógrafo o del equipo portátil. Ahí es donde más nos irradiamos. En el equipo portátil por las condiciones donde trabajamos, que las salas son chiquitas, no nos podemos alejar, y lo que es blog es porque utilizamos más dosis. Bueno, siempre usar el dosímetro. Si hay una opción que dice que, no sé, en tal lugar o en tal estudio no se utiliza, no es necesario, está mal. Y bueno, siempre ten en cuenta el tiempo, distancia y blindaje. De acá ya está. Bueno, la parte de radiología intervencionista, a ver qué más pregunté. Perdón. Después, a la hora de elegir los chalecos para el blog, también importa, como hoy hablamos, de la hora de diseñar las alas, qué tanto plomo le van a poner a las paredes. Bueno, lo mismo para los chalecos. ¿Qué tan grueso va a ser el plomo de los chalecos? Los chalecos ya se compran prontos a un fabricante, hay varias marcas, pero sí se eligen los tamaños, los talles y además se elige cuánto va a proteger, o sea, la capa de plomo que tenga adentro, si va a ser más gruesa o más fina. Mientras el espesor sea mayor, va a proteger más. ¿Qué pasa con eso? Que el plomo pesa mucho. Entonces, mientras más espesor tenga el plomo que tienen adentro los chalecos o todo lo que es el blindaje, más pesado va a ser y más incómodo. ¿De qué va a depender? Del kilovoltaje promedio que se utiliza en las cirugías y de cuántas cirugías hayan en esa sala también, en ese hospital. Miren, el espesor mayor es medio centímetro de plomo. Acá tienen algunas formas de chaleco. Y bueno, después de acá, a ver qué más.
acuérdense que el arco tiene el intensificador y el tubo. Mientras más cerca del tubo es peor. Entonces tenemos que tratar de que el paciente quede así la mayoría de las veces. Porque este azul es el intensificador y este no me deja. Este es el tubo. Mientras más cerca esté del intensificador, más lejos va a estar el paciente del tubo. Bueno, de acá estamos pronto. ¿Preguntas? A ver si hay alguna diapo más para hoy repasar. Esta diapo, a ver. Acá tenemos los angiógrafos y qué es lo que se hace en los equipos de angiógrafo, casi todos los procedimientos que son de cardio o neuro. Acá es donde más se... ay, se me... Ah, ya está. Acá es donde más nos irradiamos nosotros los licenciados y hacemos angiografías. Eh, de acá que pregunté... Nada, la pregunta que habla del angiógrafo es, lo que tienen que tener en cuenta y acordarse es que es un trabajo en equipo y que hay que saber claro el procedimiento para no equivocarse y no irradiarse de más. Bueno, clase que viene, seguimos con el repaso. Si tienen preguntas, la sacamos la clase que viene y la otra ya es el parcial. Hoy tenemos una clase sola. No sé si tienen preguntas. No, profe. A ver, sí, y preguntas. Me voy a fijar, esperen una cosa. Bueno, el 7 sí tenemos doble clase, que es el día del parcial, ¿está? Así que bárbaro, eso quería fijarme. Bueno, nos vemos la clase que viene. Si tienen preguntas, las pueden hacer ahí. Y terminamos de repasar. Nos vemos, profe. Buen fin de, que pasen bien. Gracias, igualmente.